La rodilla, una articulación tan fundamental, ¿verdad? Y que nos puede jugar malas pasadas a cualquier edad. Sobre todo, cuando ese cartílago empieza a fallar. Uf, sí. El cartílago es el gran protagonista aquí. Y cuando se daña esa degeneración, pues tiende a ser progresiva, lamentablemente. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en las soluciones, específicamente las quirúrgicas, que buscan que esa rodilla vuelva a funcionar como debe. O al menos lo mejor posible. Exacto. Y este análisis a fondo es posible gracias al aporte de consultatumedico.com, el portal de confianza para la salud online. Un excelente recurso, la verdad. Nuestra idea hoy es desglosar las distintas intervenciones. Vamos a ir desde las técnicas, más sencillas, esas mínimamente invasivas, Hasta los reemplazos articulares completos, sí. Importante, ¿qué resultados podemos esperar de forma realista? Vamos a intentar aclarar ese panorama. Me parece perfecto. Porque como decíamos, el tema central es el deterioro del cartílago articular. Es el quid de la cuestión. Claro. Los tratamientos actuales buscan principalmente aliviar los síntomas. El dolor, la inflamación, a veces, con suerte, pueden retrasar un poco la progresión de la enfermedad. Pero no curarla. Pero la meta final, esa de regenerar el cartílago original, el cartílago hialino, ese tejido tan liso y resistente, eso sigue siendo un desafío enorme. Un santo grial, casi. Algo así, sí. Por eso la investigación no se detiene. Siempre buscando nuevas técnicas, nuevos fármacos que vayan más allá de simplemente calmar el dolor. Se busca una solución más de fondo. Entendido. Empecemos entonces por la que quizás suena menos intimidante, la artroscopía. Tengo entendido que es como espiar dentro de la rodilla, ¿no? Ajá, exacto. Con incisiones muy pequeñas, se mete una camarita y herramientas para ver y, a veces, reparar cosas directamente ahí dentro. Precisamente. Es una técnica mínimamente invasiva. Se usa muchísimo para problemas muy concretos, como por ejemplo lesiones de menisco, ¿sabes? Esos amortiguadores de la rodilla. Sí, muy comunes. O para reparar ligamentos, como el famoso ligamento cruzado anterior, una lesión típica en deportistas. Claro. También sirve para extraer, lo que llamamos cuerpos libres, que son fragmentitos de cartílago o hueso que a veces quedan sueltos dentro de la articulación y pueden causar bloqueos, un dolor muy agudo. Como piedritas en un engranaje. Exactamente. Y también para tratar la inflamación de la membrana sinovial, el tejido que recubre la articulación por dentro. Vale, eso para lesiones específicas. Pero, ¿y en el contexto de la artrosis, del desgaste generalizado? He oído hablar del lavado articular o desbridamiento artroscópico. ¿En qué consiste eso? Ah, sí. El desbridamiento y lavado es básicamente una limpieza interna. Se utiliza la artroscopía para eliminar tejido dañado, irregularidades del cartílago, fragmentos sueltos, como pasar una aspiradora, por decirlo de algún modo. Suena lógico, limpiar lo que está mal. Sí, la idea inicial era esa. Se probó bastante en casos de artrosis, pensando que al limpiar la articulación se aliviarían los síntomas. Sin embargo, la evidencia científica es bastante clara en que su eficacia es, en general, limitada. ¿Limitada en qué sentido? No funciona. Puede ofrecer un alivio temporal del dolor, sí, quizá por unos meses, a veces 1 o 2 años en algunos pacientes, pero el punto clave es que no frena la progresión de la artrosis, o sea, no cura la enfermedad subyacente. Entiendo, es más bien un alivio sintomático pasajero. Exacto. Parece que los mejores resultados, o los menos malos, se ven en casos muy seleccionados. Por ejemplo, personas más jóvenes, con una buena alineación de la pierna, sin desviaciones importantes. Ajá. Que presentan síntomas agudos, como un bloqueo o un dolor repentino, y que tienen una degeneración del cartílago moderada y localizada en un solo compartimento de la rodilla. Pero incluso en esos casos, el beneficio suele ser temporal. Ya veo. Y a veces junto con esta limpieza se hacen unas técnicas como microfracturas o abrasiones. ¿Eso para qué es? Ah, sí, esas son técnicas que buscan estimular algún tipo de reparación del cartílago, cuando hay zonas donde el cartílago se ha perdido por completo y queda el hueso expuesto.
El hueso pelado, digamos. Eso es. Lo que se hace es crear pequeñas perforaciones en ese hueso, las microfracturas o raspar la superficie, la abrasión. La idea es provocar un sangrado controlado en esa zona. Sangrado. ¿Para qué? Porque la sangre que llega a esa zona contiene células madre y factores de crecimiento. Se espera que al coagular se forme un tejido cicatricial que cubra ese defecto en el cartílago. Ah, una especie de parche biológico. Exacto. Pero aquí viene el pero importante. El tejido que se forma, que llamamos fibrocartílago, no es igual que el cartílago original, el hialino. No tiene la misma calidad. No, para nada. Es más bien un tejido cicatricial, menos resistente, menos elástico y menos duradero que el cartílago normal. Es como reparar un bache en una carretera con un material de peor calidad. Puede funcionar un tiempo, pero no es la solución ideal. Entiendo la analogía. Además, estas técnicas requieren un postoperatorio muy estricto. El paciente no puede apoyar peso en esa pierna durante varias semanas para permitir que ese fibrocartílago se forme y madure un poco. Uf, eso es un compromiso importante. Sí lo es. Y los resultados a largo plazo son, bueno, bastante variables e impredecibles. En algunos pacientes funciona razonablemente bien durante un tiempo, pero en otros el alivio es escaso o el tejido se desgasta rápidamente. O sea que no es una solución mágica para regenerar el cartílago. Definitivamente no. Y es más, se ha estudiado si combinar estas técnicas de microfracturas con otra cirugía, la osteotomía de la que hablaremos ahora, ofrece alguna ventaja adicional. Y la verdad es que no se ha demostrado un beneficio claro sobre hacer la osteotomía sola. Queda claro entonces que la artroscopía tiene su lugar, pero para el desgaste más avanzado o problemas de alineación se queda corta. Así es. Bueno, y si esta información que estamos compartiendo les está resultando útil, les parece interesante, les pedimos un pequeño favor. Si pueden, suscríbanse al canal, denle un me gusta a este contenido o dejen un comentario. Nos ayuda muchísimo a que plataformas como YouTube muestren esta información a más gente que podría necesitarla. Siempre es bueno compartir conocimiento fiable. Totalmente. Entonces, si la artroscopía no es la respuesta para una artrosis más establecida, o si el problema de fondo es cómo pisa la persona, cómo se alinea la pierna, ¿qué otras opciones hay sobre la mesa? Ahí es donde entra en juego una cirugía con un concepto totalmente diferente, la osteotomía. Osteotomía. Suena a cortar hueso. Exactamente eso es, osteo de hueso y tomía de corte. Es una cirugía en la que no buscamos reparar directamente el cartílago dañado por dentro, sino que corregimos la estructura ósea, la alineación de la pierna. ¿Cómo se hace eso? Se realiza un corte controlado en el hueso, ya sea en la tibia, el hueso principal de la espinilla, o en el fémur, el hueso del muslo, cerca de la rodilla. Y luego se cambia la angulación de ese hueso, se realinea y se fija en la nueva posición. Ah, es como ajustar la geometría de la pierna. Justo, piensa en la alineación de las ruedas de un coche. Si están desalineadas, una rueda se desgasta mucho más rápido, ¿verdad? Claro, el desgaste es irregular. Pues en la rodilla pasa algo parecido. Si la pierna tiene una desviación, por ejemplo, arqueada hacia afuera, lo que llamamos genuvaro, o en forma de X, genuvalgo, el peso del cuerpo no se distribuye uniformemente sobre la articulación. Carga más de un lado que del otro. Exacto. Y ese compartimento, esa mitad de la rodilla que soporta más carga, es donde típicamente se desarrolla o progresa más rápido la artrosis. Lo que busca la osteotomía es corregir esa desviación para descargar ese compartimento sobrecargado y pasar más peso al compartimento que está más sano. Interesante. Es una cirugía más biomecánica, por decirlo así. Totalmente. Es una cirugía arquitectónica, como bien decías antes. El objetivo es cambiar las fuerzas que actúan sobre la rodilla. ¿Y para quién está indicada este tipo de cirugía? ¿Para todo el mundo con artrosis? No, para nada. La osteotomía tiene indicaciones bastante clásicas y específicas. Generalmente se considera en pacientes más jóvenes, digamos, típicamente menores de 50 o 60 años. ¿Por qué más jóvenes? Porque suelen ser personas más activas y la idea es preservar su propia articulación el mayor tiempo posible, retrasando la necesidad de una prótesis. Además, la capacidad de consolidación del hueso suele ser mejor en gente más joven. Entiendo. ¿Y qué más? Bueno,
Además de la edad y el nivel de actividad, es fundamental que la artrosis esté limitada principalmente a un solo compartimento de la rodilla. Si el desgaste es generalizado en toda la articulación, la osteotomía no suele ser la mejor opción. Claro, porque solo corriges la carga de un lado. Exacto. También es importante que la deformidad angular, el varo o el valgo, no sea excesiva. Generalmente se habla de menos de 15 grados. Y que la rodilla esté estable, es decir, que los ligamentos funcionen bien y que tenga un buen rango de movilidad. O sea, una artrosis unicompartimental en un paciente joven, activo, con una desviación corregible y una rodilla funcionalmente buena por lo demás. Esa es la indicación clásica, sí. Hay diferentes técnicas para hacer el corte y la corrección, como las cuñas de cierre o las de apertura. Hoy en día se suelen usar placas y tornillos modernos para fijar el hueso en su nueva posición. ¿Y eso qué ventaja tiene? Estas placas permiten una fijación muy estable, lo que favorece una movilización más temprana de la rodilla y permite al paciente empezar a apoyar peso antes. Esto reduce el riesgo de rigidez y otras complicaciones. ¿Y los resultados? ¿Qué se puede esperar de una osteotomía? De alrededor del 80% a los 5 años. Un 80% a 5 años suena muy bien. Sí, lo es. Permite a muchos pacientes volver a un buen nivel de actividad y, como decíamos, posponer la necesidad de una prótesis durante un tiempo considerable. Sin embargo, es importante ser realistas. No es una cura definitiva. El efecto disminuye con el tiempo. Exacto. Con el paso de los años, la artrosis puede seguir progresando, incluso en el compartimento que inicialmente estaba sano. Las tasas de éxito tienden a disminuir. A los 10 años, quizás estemos hablando de un 60% de buenos resultados aproximadamente. Entiendo. Es una solución para ganar tiempo y calidad de vida, pero no para siempre. Esa es una buena forma de verlo. Gana tiempo y preserva la articulación nativa. Y algo importante a tener en cuenta es que si en el futuro esa persona necesita finalmente una prótesis total de rodilla, Es posible hacerla después de una osteotomía. sí, es posible, pero la cirugía de la prótesis puede ser técnicamente más compleja. El hueso ya ha sido cortado y realineado. Puede haber material de la osteotomía, placas, tornillos. El cirujano tiene que tener experiencia en estas conversiones. Vale, un factor más a considerar en la decisión. Es una opción muy interesante para un grupo específico de pacientes. Definitivamente. Y si nos están escuchando y encuentran valiosa esta discusión sobre las alternativas quirúrgicas para la rodilla, les recordamos que pueden apoyarnos suscribiéndose al canal, dándole a me gusta o dejando sus preguntas y comentarios. Ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas. Siempre es útil aclarar estas dudas. Pero bueno, hemos hablado de la artroscopia para casos puntuales y de la osteotomía para realinear y preservar en pacientes más jóvenes. ¿Qué pasa cuando el daño ya es muy severo, generalizado, o el dolor es tan intenso que limita muchísimo la vida diaria, incluso en reposo? Ahí es cuando llegamos a la siguiente gran categoría de tratamiento quirúrgico, la artroplastia, o lo que comúnmente se conoce como reemplazo articular. La prótesis de rodilla. Exacto. En este caso ya no intentamos reparar o preservar el tejido dañado, sino que lo sustituimos. Se retiran las superficies articulares desgastadas del fémur, la tibia y a veces la rótula. Y se reemplazan por componentes artificiales. Correcto. Generalmente son implantes hechos de aleaciones metálicas muy resistentes y pulidas para las partes que articulan contra el hueso y un componente de plástico especial, un polietileno de ultra alta densidad molecular que hace la función del cartílago, permitiendo un deslizamiento suave. ¿Y hay un solo tipo de prótesis? No, principalmente hay dos tipos. La más común es la artroplastía total de rodilla o ATR, TKR en inglés, por Total Knee Replacement. Aquí se reemplazan todas las superficies articulares principales de la rodilla. ¿Para cuándo está indicada la total? Cuando el daño por artrosis es severo y afecta a múltiples compartimentos de la rodilla, o cuando hay una deformidad importante o inestabilidad que no se puede corregir de otra manera. Es la opción principal para la artrosis avanzada con dolor intenso y una limitación funcional significativa que no ha respondido a otros tratamientos conservadores o cirugías previas. Y se dice que es una de las cirugías más exitosas de la medicina moderna, ¿no? Sin duda alguna.
La artroplastía total de rodilla tiene tasas de éxito altísimas. Los implantes modernos tienen una supervivencia excelente, superior al 90 o incluso 95% a los 10 o 15 años de seguimiento. Esto es muchísimo tiempo. Sí. Y lo más importante es que mejora drásticamente la calidad de vida de los pacientes. Alivia el dolor de forma muy eficaz y permite recuperar una buena función para las actividades diarias. Transforma vidas, realmente. Suena casi ideal, pero imagino que no está exenta de complejidades o riesgos. Claro, como cualquier cirugía mayor, tiene sus puntos. De hecho, hay ciertas controversias o debates técnicos entre los cirujanos. Por ejemplo, si es necesario o no reemplazar también la superficie articular de la rótula. ¿Y hay consenso en eso? No del todo. Algunos cirujanos la reemplazan de rutina, otros solo en casos seleccionados y otros casi nunca. Depende de la filosofía del cirujano y de las características del paciente. Otro debate es si usar o no cemento óseo para fijar los componentes de la prótesis al hueso. ¿Cemento o no cemento? Exacto. Ambas opciones tienen ventajas y desventajas y la elección puede depender de la calidad del hueso del paciente, la edad, el tipo de implante. También se debate si conservar o sacrificar el ligamento cruzado posterior, LCP, durante la cirugía. Vaya, son bastantes decisiones técnicas. Sí, y el diseño de los implantes también varía, la modularidad. La elección final de la técnica y el implante suele basarse en la experiencia del cirujano y en las necesidades individuales de cada paciente. Y por supuesto, aunque sea muy exitosa, existen riesgos. ¿Cómo cuáles? Bueno, los riesgos generales de cualquier cirugía: infección, formación de coágulos, trombosis venosa profunda, problemas con la anestesia, y luego riesgos más específicos de la prótesis: rigidez en la rodilla, aflojamiento de los componentes con el paso de muchísimos años, desgaste del plástico y, aunque es infrecuente, puede haber lesión de nervios o vasos sanguíneos cercanos. Entendido. Es una solución muy eficaz, pero con sus consideraciones. Mencionaste que había dos tipos principales de artroplastia. ¿Cuál es el otro? El otro tipo es la artroplastia unicompartimental de rodilla, o PKR en inglés por Partial Knee Replacement. A veces se le llama prótesis parcial o media prótesis. ¿Y qué significa eso? Pues que en lugar de reemplazar toda la articulación, solo se reemplaza la superficie dañada de un solo compartimento, el que está afectado por la artrosis, dejando el resto de la rodilla intacta. Ah, o sea, si solo está mal el lado de adentro, por ejemplo, ¿solo se pone prótesis ahí? Exactamente. Es una alternativa a la prótesis total, pero solo para casos muy bien seleccionados. Requiere que el daño esté estrictamente limitado a un compartimento, generalmente el medial, el de dentro, que los ligamentos estén intactos, que no haya una deformidad muy grande y que el resto de la rodilla esté en buenas condiciones. Suena menos invasivo que la total. Lo es. La cirugía es más pequeña, la recuperación suele ser más rápida y muchos pacientes refieren que la rodilla se siente más natural después, porque se conservan más partes propias de la articulación, incluyendo los ligamentos cruzados. ¿Y los resultados a largo plazo son comparables a la total? Los resultados pueden ser muy buenos en los pacientes adecuados. Algunos estudios muestran resultados comparables a los de la osteotomía en grupos similares de pacientes. Sin embargo, al igual que la osteotomía, la prótesis unicompartimental tiende a tener una durabilidad menor que la prótesis total. ¿Por qué? Porque la artrosis puede progresar en los otros compartimentos de la rodilla que no fueron reemplazados, o el implante puede aflojarse con el tiempo. No es raro que una persona con una prótesis unicompartimental necesite, años más tarde, una conversión a una prótesis total. Entiendo. Así que la clave en la unicompartimental es la selección del paciente. Absolutamente crucial. Si se elige bien al candidato, puede ser una excelente opción. Si no, los resultados pueden no ser tan buenos. Queda bastante claro que no hay una única respuesta correcta, ¿verdad? La decisión entre una u otra cirugía parece un traje hecho a medida. Totalmente. No existe la mejor cirugía para todos. La elección entre artroscopía, osteotomía, artroplastia unicompartimental o artroplastia total depende de una combinación de factores que hay que analizar muy cuidadosamente en cada persona. ¿Cuáles serían esos factores clave? Pues mira, fundamentalmente, el grado y la localización exacta del daño en el cartílago y el hueso,
La edad del paciente es muy importante, como ya vimos, también su nivel de actividad física habitual y sus expectativas de futuro. Lo que espera poder volver a hacer. Exacto. La alineación de la pierna, si hay o no deformidades, el estado de los ligamentos, la estabilidad de la rodilla, el peso corporal también influye y, por supuesto, la intensidad del dolor y cómo limita la vida diaria de la persona. Son muchas variables. Sí, por eso es indispensable una evaluación médica detallada. Eso incluye una buena historia clínica, escuchar atentamente al paciente, un examen físico minucioso de la rodilla y, por supuesto, estudios de imagen adecuados como radiografías en carga, a veces resonancia magnética u otras pruebas. Para tener toda la información antes de decidir. Justo. Poner todas las cartas sobre la mesa y discutir las opciones, los pros, los contras y las expectativas realistas de cada procedimiento con el paciente. La decisión final debe ser compartida. Perfecto. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir los mensajes clave, Podríamos decir que la artroscopía es útil para tratar lesiones muy específicas, como roturas de menisco o problemas de ligamentos, y quizás para una limpieza con alivio temporal en casos muy seleccionados de artrosis inicial. luego la osteotomía. Es una opción valiosa para pacientes más jóvenes y activos con artrosis limitada a un compartimento y un problema de alineación, buscando corregir la carga y preservar la articulación propia más tiempo. Y finalmente, la artroplastía. El reemplazo articular, ya sea parcial, unicompartimental, en casos muy específicos o total, que es la solución más definitiva y con altísimas tasas de éxito para la artrosis avanzada y el dolor incapacitante que no responde a otros tratamientos. Una hoja de ruta bastante clara, aunque la elección final sea personalizada. Exacto. Esa es la fotografía actual de las opciones quirúrgicas principales. Y ya para ir cerrando, una reflexión final. A pesar de todo este arsenal quirúrgico, que mejora tanto la vida de la gente, la gran meta sigue estando un poco más allá, ¿no? Totalmente. Aunque estas cirugías son fantásticas y han revolucionado el tratamiento, lo que realmente nos mantiene investigando y mirando hacia el futuro es esa gran pregunta. ¿Seremos capaces algún día de ir más allá de reparar o reemplazar? ¿Te refieres a la regeneración? Exacto. ¿Llegaremos a desarrollar tratamientos biológicos que puedan inducir una regeneración real del cartílago hialino original? ¿Podremos devolverle a la rodilla su estado natural, funcionalmente perfecto, sin necesidad de implantes artificiales? Ese es el verdadero horizonte, el gran desafío. Ojalá veamos avances en esa línea pronto. Sería increíble. Una reflexión muy potente para terminar. Y bueno, para quienes nos escuchan, si necesitan ponerse en contacto con un profesional de la salud que sea especialista en estos temas de rodilla, pueden encontrar referencias y enlaces útiles en la descripción de este contenido. O también pueden buscar a través de consultatumedico.com. Exacto. También en consultatumedico.com. Ha sido un verdadero placer desglosar todo esto. Igualmente. Espero que haya sido útil para aclarar conceptos. Estoy seguro de que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en las soluciones para la rodilla. Nos encontramos en el próximo contenido.